Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener el repaso de lección que se titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y por último, pues vamos a ahora sí que terminar este trimestre. Esta es la lección número 13. Qué rápido se nos ha pasado pues el tiempo. Y vamos a culminar con algo muy importante para nosotros y vamos a hablar acerca de la ley. Ya leímos el Salmo 19, 7 y 8 que nos hablan acerca de los beneficios de la ley, pero me gustaría comenzar con lo siguiente. Cuando escuchamos hablar de la ley o cuando vamos a estudiar acerca de la ley o vemos un tema aquí, una predicación de la ley, ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿Cuál es nuestro concepto de la ley? Pero hablando acerca de la ley de Dios, si no cualquier ley. Estamos hablando de la ley de Dios, de sus mandamientos expresados en Éxodo 20, de su voluntad. ¿Cuál es ese sentimiento que tenemos al momento de hablar de la ley o cuál es ese concepto? Vamos a pensar un poco en eso, porque es interesante saber lo que significa la ley en nuestra vida. Es interesante saber qué tanto comprendemos la ley, qué tanto amamos la ley, o si nos molesta, o si es un tema que nos dé como aburrimiento, ¿no? Porque de repente decimos, ay, vamos a hablar de la ley, otra vez vamos a hablar de la ley de Dios. O de repente como que ya no es tan interesante porque sentimos que ya lo sabemos todo. O quizás de repente hablar de la ley de Dios nos puede dar como miedo, como angustia, nos podemos sentir como angustiados, temerosos, preocupados. Entonces, ¿cómo es ese concepto o cómo es ese sentimiento, eso que sentimos al estudiar o al hablar acerca de la ley de Dios? Si ya lo tienen en mente, pues vamos a utilizar eso que sentimos para ver si terminando este repaso de la lección cambia un poco ese concepto, porque, pues bueno, la ley de Dios, como les menciono, vamos a referirnos a sus mandatos, ¿no? A su voluntad, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de los 10 mandamientos, es algo que tenemos muy claro, quizás se lo sepan de memoria. Yo sinceramente em, he batallado para aprendérmelos de memoria, quizás en el orden, los tengo presentes, pero en el orden en cómo se van presentando batallo bastante, no me considero la mejor persona que se los sepa completamente de memoria y siento que no es necesario saberlo letra por letra, pero sí es importante tenerlos en mente y saber, pues, cuáles son los mandamientos, qué es lo que integra. Y aquí podemos tener los 10 mandamientos resumidos, recordando un poco acerca de lo que significa la ley de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentimos al respecto de esto? Bueno, pues saben que nosotros deberíamos sentirnos contentos, deberíamos sentirnos agradecidos, deberíamos sentirnos emocionados al estudiar acerca de la ley de Dios, ¿sí? Y no sentir ese aburrimiento o esa angustia o esa falta de interés. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley de Dios, de sus principios, estamos hablando de el amor de Dios. Y yo creo que a todos nosotros es lo que más nos gusta acerca de Dios. Creo que es lo más importante en nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando decimos que somos cristianos, cuando decimos que somos felices porque Dios está ahí, es porque Dios nos ama. ¿Y qué persona no le gusta sentirse amada? Entonces, el amor que Dios nos tiene a nosotros, que se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, pues, ¿cómo nos hace sentir? Cuando una persona se siente amada, es feliz. Cuando una persona se siente amada, se siente tranquila, se siente en paz, en confianza, se siente importante. Así que cuando hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos de sus mandamientos, estamos hablando de que
esa ley es una ley de amor. ¿Y por qué es una ley de amor? Pues porque la hizo el Dios de amor. El Dios de amor estableció esos principios para amarnos, ¿sí? Y Elena de White también menciona aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro que la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Bueno, esta palabra no es muy familiar en estos días. ¿Qué significa trasunto? Trasunto significa representación o imagen. Eso significa que cuando nosotros vemos la ley de Dios, cuando vemos los mandamientos, estamos viendo o estamos conociendo el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor, el carácter de Dios es bondad, el carácter de Dios es justicia. Entonces, eso que nosotros llegamos a ver en los mandamientos, pues nos habla acerca de cómo es Dios, ¿sí? La ley de Dios representa, por tanto, su santidad, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí en los primeros, mandamientos, o sea, que vemos cómo ahí tenemos, Dios dice que Él es santo, que Él es especial y que por lo tanto quiere que nosotros lo consideremos lo más importante, ¿sí? Para nuestras vidas. Y Él quiere fidelidad. Y es un Dios celoso que no quiere que nosotros adoremos a otras cosas, a otros dioses. Así que bueno, aquí encontramos la justicia de Dios, encontramos su amor también, porque en primer lugar, bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más acerca de por qué encontramos el amor ahí en los mandamientos, en su ley, pero pues de entrada, si ya sentimos algo no tan positivo al momento de hablar de la ley de Dios, pues ahorita nos empezaremos a recordar que la ley de Dios no es algo para angustiarse ni preocuparse, sino es algo que es algo que nos debe llenar de fe, de motivación, de amor. Porque Dios como legislador divino, pues es amor. Y por consiguiente, como dice aquí, la ley de Dios es también la ley de amor. Si nosotros cambiáramos los 10 mandamientos, en vez de decirle los 10 mandamientos, los 10 mandatos o la ley de Dios por la ley del amor, empezarla a llamar así, la ley del amor, como que cambia un poco, ¿no? Como la forma en la que nosotros percibimos su ley. Y bueno, mencionábamos acerca que es una ley que esos principios nos demuestran o nos reflejan el carácter de Dios que es amor. ¿Y por qué? Porque si ustedes pueden ver, en todos estos 10 mandatos nosotros encontramos principios que tienen que ver con cómo debe ser una relación con Dios y cómo debe ser esta relación se basa en el amor. Y aquí vemos los primeros 4 versículos, los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca de los principios que Dios quiere que tú tengas presentes en tu vida para que puedas demostrarle amor a Dios, o sea, para que tú puedas amar a Dios y para que Él te ame a ti, ¿sí? El amor de Dios, por supuesto que no es condicional, el amor de Dios está presente, pero una forma en la que nosotros somos receptivos al amor, respondemos al amor de Dios, es amándolo a Él. ¿Y cómo podemos amarlo? Pues Dios lo expresa en esos mandatos, en los 4 mandamientos. Dice que no tendrás dioses ajenos, que Dios tiene que ser el primer lugar, que tienes que serle fiel, que no tienes que adorar a otros dioses, que tienes que contemplar o reservar ese día especial, ese sábado, para estar en comunión con tu Dios. Y hacer todo eso es parte de relacionarnos con Dios. Entonces esto se va viendo un poco distinto a una serie simplemente de obligaciones que tenemos que cumplir. Porque cuando tomamos en cuenta que la ley de Dios es la ley del amor, de los principios, de lo que Dios pide para tener una relación de amor con Él, pues cambia por completo todo. Y entonces ya le ponemos más atención y entonces vamos a profundizar y entonces vamos a comprender que Dios desea nuestro corazón, desea que le amemos con todo nuestro ser, que Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que quiere la atención plena para Él. Entonces también
podemos encontrar en el resto de los versículos que se establecen principios para amar no solamente a Dios, sino a quién más, a las personas, ¿sí? Entonces, por eso, en Mateo 22, nosotros podemos encontrar cómo Dios, cómo Jesús resume estos mandamientos. No significa que no sean importantes, sino que los resume en lo primero, que es amar a Dios, y posteriormente amar al prójimo. Vamos a leer Mateo 22. Les voy a pedir que lo busquen en sus Biblias. Mateo 22, 37 al 39. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo principal, primordial para tener una relación de amor con Dios. ¿Ok? Y el siguiente versículo que dice, y el segundo, o sea, porque ese era el primer y más grande mandamiento, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran entonces que su objetivo no es ser una carga en nuestras vidas, que su objetivo no es ser un tedio en nuestras vidas, hacer nuestras vidas miserables, de esclavitud. Al contrario, Dios te da la libertad y te da las herramientas para que tú puedas tener un desarrollo pleno de la relación humana, o sea, para que tú puedas dar el máximo en tu relación con Dios y el máximo en tu relación con las demás personas, que cuánta falta nos hace, ¿sí? Nosotros no podemos tener una cosa y la otra no, o sea, nosotros no podemos decir, ay, no, es que yo amo a Dios, Dios es mi todo, le soy fiel, guardo sus mandatos, pero llevarme mal con las personas, ser esa persona que no aporte, esa persona que, que pueda ser como que fomente puro mal en los demás, no es congruente, no se puede. Y tampoco se puede decir que yo amo al prójimo, que me entrego, que soy muy bondadoso, que soy... em, que ayudo a las demás personas y decir, bueno, pero no necesito el amor de Dios, soy ateo, porque entonces ese amor por los demás va a ser un amor quizás interesado, no va a ser un amor genuino, no va a ser un amor realmente sincero, ¿no? Entonces vemos cómo Dios te da las herramientas para que tú tengas un desarrollo pleno en tus relaciones y a veces buscamos muchas cosas para ser el mejor amigo, para ser el mejor hijo de Dios y muchas herramientas. Y sí, pero lo más básico está en aquello que parece que no sabemos de memoria y que contemplamos todo, o sea, que ya lo dominamos, ¿no? Pero no nos regresamos nuevamente a estudiarlo y a ver la importancia que tiene en nuestras vidas para el éxito de las relaciones tanto interpersonales y sobre todo de Dios. Así que la totalidad de la ley, o sea, los 10 mandatos, están fundamentados en el amor. ¿En el amor de qué tipo? El amor divino. El amor y la ley, por lo tanto, no son inseparables. Así que la ley es la ley de amor. Así que es importante pues entender esto, ¿no? Y a menudo podemos oír decir, lo siguiente, ¿no? Pues ya la ley ya se abolió, ¿no? Como lo tienen mal interpretado, o sea, ya no es válida la ley, estos 10 mandamientos, por supuesto que el sábado ya no es válido. Lo único que tú tienes que hacer es amar a Dios y amar a los demás, como vimos en Mateo, donde dice que son los dos grandes mandamientos, ¿no? Pero ahorita, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿por qué no es congruente esta frase? ¿Por qué no tiene sentido esa idea? A ver, vamos a pensarle tantito. Decimos, no necesitamos guardar la ley. ¿Para qué guardo el sábado? Y bueno, creo que es lo que más se dice, ¿no? Acerca del sábado, de que ya eso ya no es necesario, ¿no? Em, pero, o sea, yo solamente quiero amar a los demás y amar a Dios y ya. ¿Por qué no tiene sentido esa idea? Ya leímos los mandamientos ahorita, ¿verdad? Ya les dimos
un repaso y es una idea incongruente porque como hemos visto, para amar a los demás tenemos que respetar a los demás. Para amar a los demás tenemos que seguir las recomendaciones, o sea, no matarás, no codiciarás, respeta a tu madre, respeta a tu padre. Yo no puedo decir que amo a los demás si no hago esas cosas. Entonces, si estoy amando a los demás, por lo tanto, estoy haciendo también la ley y los mandamientos, ¿sí? Entonces, viene implícito. Si yo voy a amar a los demás, es porque estoy de cierta forma respetando, promoviendo el amor en las demás personas y siguiendo los mandatos de Dios. Y si voy a amar a Dios, pues si voy a amar a Dios, ¿qué es amar a Dios para mí, no? Cuando amas a una persona, ¿qué haces? Cuando estás enamorado, vas a visitar a esa persona, platicas con esa persona, la respetas, tienes fidelidad hacia esa persona. Entonces, si eso lo trasladas a Dios, pues para amar a Dios tienes que serle fiel, tienes que obedecerlo, tienes que respetarlo, tienes que dar su lugar. ¿Y eso dónde viene? En los mandamientos. Así que definitivamente amar a Dios y amar a los demás es guardar la ley. ¿La ley de qué? La ley del amor. Entonces, no tendría sentido esto. ¿Por qué? Porque en la ley viene implícito todo eso, ¿no? El amar. Y bueno, además de ser la ley de amor y de tener, de comunicarnos los principios que Dios quiere que sigamos, cuál es la función de la ley. Porque podemos quedarnos en eso, ¿no? Nada más de que, ay, bueno, ahí puedo ver lo que Dios quiere de mí, cómo puedo obedecerlo. Y sí, obviamente, pero hay algo muy importante que hace la ley. Y es algo que a veces es incómodo y es una de las razones por las cuales cuando les hacía la pregunta de qué es lo que tú sientes cuando te hablo acerca de la ley de Dios, es como las primeras razones por las cuales alguien se puede sentir incómodo o alguien se puede sentir angustiado, o no quisiera escuchar mejor otro tema de las promesas de Dios, de otra cosa más positiva, ¿no? ¿Por qué? Por la función de la ley, ¿sí? De acuerdo a Romanos 7:7, dice ahí que le voy a dar lectura a esta versión, me pareció bastante clara porque en estos versículos, no sé si a ustedes les pasa, pero al leerlos está como un poco complicado la forma en la que se expresa Pablo, pero en esta versión está un poquito más fácil entenderle y dice así, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Así que aquí encontramos algo muy importante de la ley, que la ley nos muestra el pecado y nos muestra también en qué fallamos nosotros. Nos dice, esto que está aquí es pecado, esto no está bien. Si no tuviéramos la ley de amor, no sabríamos cómo conducirnos o no sabríamos qué está bien, qué no está bien, ¿sí? Así que la ley de Dios, la ley de amor tiene la función de enseñarnos lo que no deberíamos de hacer porque nos protege, ¿sí? Contra el pecado. También lo que hace es mostrarnos los principios para tener armonía, pero también nos dice, bueno, si tú te pasas de esto, si tú no haces esto, pues vas a tener consecuencias. Y como dice Pablo, yo nunca hubiera sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana pecaminosa quizás pues es normal, ¿no? De hecho, el codiciar no está tan mal en estos tiempos como se dice, o sea, como ahorita, ¿no? No codicies, no cometas adulterio y con nuestra mentalidad humana, pues eso no estaría mal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que está mal? Pues porque la ley lo dice y más nosotros. Para nosotros, quienes creemos en Dios y la Biblia es la palabra de Dios y los mandatos de Dios, los 10 mandamientos son valiosos, pues para nosotros está muy claro lo que no está bien hacer y lo que conduce al pecado.
Y otro pensamiento que me encanta y me gustó mucho compartirles es el libro de Elena de White, Dios nos cuida, que habla acerca de los 10 mandamientos y su función, ¿sí? Dice que los 10 preceptos, y ahí sí lo menciona el amor, ¿no? Dice, esta ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre, o sea, estos mandamientos son una expresión del mayor amor que nadie más te va a expresar, porque Dios, al estar interesado en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestra salvación, te ha puesto, nos ha regalado esos principios. Entonces, es una manifestación de amor muy grande y es la misma voz de Dios que procede del cielo y que nos hace una promesa. Y dice, haz esto y no estarás bajo el dominio de la dirección de Satanás. Nosotros podemos ver cosas negativas. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, qué aburrido, qué tedioso, qué difícil. Pero para Dios es la expresión más grande de amor, cuidando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, haciendo que sus hijos caminen por un camino correcto y no sean presas de Satanás. Entonces, esto también nos dice, gracias, Señor. Nos hace ser agradecidos y nos hace ver la ley como el mejor amor que Dios tiene hacia sus hijos. No estarás bajo el dominio de la dirección de Satanás si tú pones cuidado en hacer esto, ¿sí? Y nos promete que si lo hacemos, pues vamos a vivir. ¿Por qué? Porque viviremos como Él quiere que lo hagamos y bajo sus principios de amor. Así que ya nos sentimos distintos, ¿no? Ya nos sentimos quizás hoy, ay, es la ley de amor, qué felicidad poder seguir sus mandatos. Y la ley también es como un espejo, porque nos ayuda a ver todo lo que nos hace falta, ¿sí? Es como ver esa ley perfecta y vernos a nosotros imperfectos y decir, bueno, tengo que hacer esto, yo siento que, no sé, como que tiendo a, pues, desobedecer este mandamiento, ¿no? Entonces, esa es una imperfección que yo puedo ver en la ley que me está mostrando lo que debo ser, ¿sí? Y de repente yo me veo y me contrasto y ahí puedo sentir lo que me hace falta, puedo ver cuáles son mis deficiencias o qué es con lo que más batallo, ¿sí? Em, y podemos decir, bueno, esa es una finalidad de la ley, ¿no? Eh, y muchas veces ahí nos podemos sentir como tristes, ¿no? Cuando vemos los mandamientos, porque decimos, híjole, qué difícil, yo intento no hacer esto y me cuesta mucho trabajo, intento no codiciar y me cuesta mucho trabajo hacerlo, no sé si lo vaya a lograr, o intento no tener dioses ajenos y poner a Dios en primer lugar y se me hace muy difícil, pero bueno, te vas dando cuenta de lo que necesitas, de lo que te hace falta y Dios te va ayudando a comprender, ¿no? Y te va dando de su espíritu para que lo puedas hacer. Sin embargo, lo que dice aquí es que la ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, o sea, nuestra gran necesidad de, de ser salvados por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos castigados o nuestra recompensa se basara en seguir la ley de amor, los principios al pie de la letra de forma perfecta, pues sería muy difícil o no o imposible que lo lográramos porque no podemos ser perfectos, ¿sí? Así que la ley nos muestra esas imperfecciones, pero también nos da como esa necesidad de alguien que venga a salvarnos, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pero ¿para qué seguir la ley? ¿Para qué seguir esos mandatos si yo tengo la salvación por medio de Jesús? Si yo tengo fe. Sí, podemos hacernos esta pregunta, ¿no? Como se expresa en Romanos 3:31. Dice, anulamos o invalidamos la ley por la fe. Es decir, si yo tengo fe, no tengo que seguir estos principios, porque al final yo sé que no los voy a cumplir, pero me voy a salvar porque Jesús
vino a morir por mí. Entonces yo creo en Jesús y me va a salvar y ya me olvido de seguir los principios. Pues claro que no, no podemos hacer eso, no podemos invalidar la ley, porque estamos diciendo que, bueno, no vamos a vivir en armonía con lo que Dios quiere que hagamos, no tendríamos límites y eso sería muy incongruente. Si ya vimos que la ley es la ley del amor y nos invita y nos enseña a amar a Dios, ¿cómo voy a decir que voy a ser salva por fe si no no estoy amando a Dios porque no estoy siguiendo sus principios? Entonces, pues no, como dice Romanos 3:31, no invalidamos la ley por la fe. O sea, no quiere decir que la ley no valga, sino que confirmamos la ley, porque como tenemos fe en Dios, eso nos hace amarlo y nos hace seguir sus principios. Pero también nos recuerda que la ley tiene la finalidad de enseñarnos lo que debemos ser, los principios, pero la ley no nos va a salvar, ¿sí? Porque somos incapaces de hacerlo. No podemos por nosotros mismos ser perfectos para cumplir la ley, pero sí podemos esforzarnos en cumplirla. Podemos pedirle ayuda a Dios para cumplirla. ¿Por qué? Porque queremos amar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y eso nos lleva a cumplir sus mandamientos. Así que, como dice Gálatas 3:24, la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque dijimos aquí que bueno, que yo probablemente pues no voy a poder sola. Necesito salvación. Necesito a alguien, necesito redención. Y solamente esto es posible por Cristo. Así que si la ley no existiera, no sabríamos que tuviéramos esa necesidad. Pero gracias a que existe y nos podemos ver reflejados en ella y podemos ver nuestras debilidades, pues sabemos que necesitamos un poder sobrehumano, alguien que esté por encima de nosotros, que es Dios, para que nos ayude y que pueda justificarnos. Y ahí es cuando entra Jesús, la fe en Jesús. Entonces, este versículo muy importante, la ley vino a ser nuestro guía que nos conduce a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Mas no significa que la ley la debamos de olvidar, ya por todo lo que hemos platicado, ¿no? Y entender que la ley por sí misma, pues no nos va a salvar, ¿sí? Nos va a enseñar, nos va a decir qué es lo que nos hace falta y nos va a indicar que necesitamos un Salvador. La ley no va a poder salvarnos del pecado, ni va a transformar nuestros corazones como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata. Necesitamos un nuevo corazón y un trasplante espiritual y eso lo vamos a obtener relacionándonos con Cristo, relacionándonos con su Espíritu. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Él? Con los principios que están en la ley de amor. Y algo muy importante, que es algo que debemos de recordar siempre, es que esa ley, que es la expresión de amor, Dios quiere que la tengamos presente siempre en nuestro corazón, grabada en nuestra mente, o sea, memorizada en nuestra mente. Quizás no letra por letra, tal cual, sino entendida, comprendida, todo lo que Dios me pide que haga, ¿sí? La ley de amor de Dios no debería ser algo externo a nosotros, algo desconocido, algo que no nos importe, sino que tiene que ser algo que esté inscrito en nuestro carácter. Como dice Jeremías 31:33, cuando les da la promesa Dios a su pueblo de que pues los nuevamente iba a ver por ellos y él quería que tuvieran una relación de amor especial con ellos, así que les dice que les iba a poner su ley en lo más profundo de su mente y la iba a grabar en los corazones. Y eso es lo que nosotros debemos de tener y es una oración que de repente podemos hacerle a Dios, ¿no? De repente decimos, ¿y qué oro? ¿Qué le digo? Bueno, platicar con Él como un amigo, pero también podemos decirle, Señor, pon tu ley en lo más profundo de mi mente para que no me olvide de ti, para que procure
tener esa relación contigo, para que te ame como tú lo mereces, como tú quieres que te ame. Grábala en mi corazón para que no se me olvide y para que esa ley grabada en el corazón pueda ser reflejada en mi carácter. Eso sería una oración especial que nosotros podemos hacerle a Dios, porque pues con esa ley guardada en nuestro corazón podemos pues ser adoradores fieles a Él, podemos ser felices y podemos estar en armonía con las demás personas. Y si la ley es amor, ¿cómo debería impactar nuestras vidas? A veces solamente vamos así como muy teóricos y decimos, bueno, yo ya hago esto, cumplo esto, y trato de pues no cometo adulterio, nunca voy a asesinar, ni he asesinado, muy bien, puntitos y así, ¿no? O sea, simplemente pues vamos haciendo eso y nos quedamos nada más con eso, pues no estamos cumpliendo bien la ley porque dice que el amor, o sea, si nosotros queremos amar como parte del cumplimiento de esa ley, no solamente tenemos que abstenernos de cometer los pecados o las transgresiones que se expresan en los mandamientos de forma específica, sino tenemos que realizar o vivir ese amor, o sea, amor en acción. La frase popular de ese amor se tiene que reflejar, o sea, ese amor, si es verdad que estás siguiendo la ley de Dios y estás obedeciéndolo, pues entonces eso se va a ver reflejado en lo que tú hagas, en obras. Vas a hacer obras de misericordia, de amor, de justicia. Entonces, ser fiel a Dios es algo que va mucho más allá de decir, yo no mato, yo honro a mis padres y ya, ¿no? Sino que eso te va a mover a ser una buena persona, a ser una persona que ame a los demás, que esto también lo platicamos en un tema que di el sábado, que cómo ser buen amigo, cómo ser un buen compañero, cómo manifestar ayuda hacia otra persona, cómo tener relaciones interpersonales saludables, cómo ser una persona vitamina que aporta amor, que aporta entusiasmo, que aporta confianza. Entonces, todo eso tiene que ser el fruto de la ley del amor, de seguir la ley del amor de Dios. Y aquí en Mateo 23 Jesús también habla con los fariseos y con los escribas, y algunas de estas cosas, pues nosotros las tenemos. Probablemente no somos esos fariseos, pero a veces actuamos así como fariseos. Dice Mateo 23 hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley. O sea, cumples con esto, cumples con los diezmos, pero lo más importante de la ley lo olvidas. ¿Y qué es lo más importante de la ley según Jesús? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, cada uno de nosotros vayamos con Dios, pidámosle sabiduría para saber qué nos hace falta, si estamos pues haciendo bien las cosas, si no, cómo tener más amor. Eso solamente va a proceder del Espíritu Santo, o sea, solamente va a proceder de una relación de amor con Dios, no va a proceder de mi intención humana, porque mi intención humana me va a hacer, pues, hacer cosas por interés, por cumplir, pero no por ese amor genuino. Cuando uno está conectado con Dios, todo sale, todo surge de una forma que ni siquiera sabes cómo fuiste amable con alguien, cómo fuiste y ayudaste a una persona y ni siquiera te dolió dar lo que dice, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que experimentar y que debemos de cuidar de no estar siendo como estos personajes y ser como Jesús y realmente estar teniendo un carácter digno de él. Y pues aquí ya terminando con esto que está relacionado también con el amor al prójimo, que es parte de la ley de Dios, de la ley de amor, dice que el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. O sea, si nosotros de verdad decimos que amamos a Dios, entonces vamos a amar al hombre, o sea, vamos a amar a las personas.
vamos a esforzarnos en amar con todo y nuestros defectos y que a veces fallamos y que a veces lastimamos a alguien, pero se va a notar ese corazón arrepentido, ese corazón sincero de reconciliación, de hacer las cosas mejor por las personas, de un interés genuino, ¿sí? Entonces, es muy fácil. O sea, si yo amo a Dios, voy a amar a los demás. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor. O sea, Jesús vino para implantar ese amor, para hacernos sentir parte de la misma familia. ¿Y Él qué quiere que hagamos? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y cuando nosotros podamos hacer eso, amar a los demás como Él nos ha amado, perdonar a los demás como Él nos ha perdonado, porque el perdón va implícito también. Cuando pase eso, habremos cumplido una misión. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Eh, a veces decimos, es que yo quiero estar lista para el cielo. Sí, pues enfoquémonos en el amor. Leamos nuevamente los principios, los mandatos de Dios. Queremos tener un carácter listo para el cielo, pues tiene que ver también con nuestra relación con las demás personas, con nuestra relación con el prójimo. Y bueno, ya para terminar, vamos a resumir estos principios que ya nos cambiaron un poco o nos mejoraron el concepto que teníamos de la ley de Dios, o quizás estaba bien nuestro concepto, pero ahora nos sentimos más contentos y agradecidos a Dios por esa ley. En primer lugar, ya dijimos que no guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. ¿Yo me siento salva? Sí, yo me siento salva porque yo amo a Jesús, porque yo acepto ese sacrificio que hice por mí, su muerte, y porque yo sé que Él tiene el poder de salvarme. Así que yo me siento salva, yo soy salva. Y porque soy salva, deseo y anhelo con todo mi corazón amar a Dios. Es una respuesta, es algo que va de la mano, ¿no? Entonces, porque yo ya soy salva, yo sigo sus mandatos o intento seguir lo mejor posible y priorizar en la ley de amor, ¿sí? Otra, no guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Dios nos ama tanto que nos ha dado esa ley y yo la sigo porque soy amada y porque quiero amar a Dios de la mejor forma posible, y eso me va a hacer que ame a los demás. Y la ley nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un redentor, nos guía por los mejores caminos de la vida y revela el carácter de amor de Dios. Hay muchos libros que te dan las promesas, que te dicen que te van a dar el secreto de la felicidad, el secreto del éxito, pero no hay nada mejor que el enfocarnos en la ley de Dios, en seguir esos principios, porque es su mayor expresión de amor hacia nosotros y nos aseguran que andaremos por los mejores caminos de la vida y conoceremos más a Dios a través de esos principios. Entonces, vamos a terminar con estos versículos de Salmos 19, que nos dice que la enseñanza o la ley del Señor es como perfecta. ¿Por qué? Porque nos da nueva vida. Así que el mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Que Dios les bendiga.